Gracias, señora presidenta. Hoy abordamos una cuestión que todo el mundo, vote lo que vote y tenga las simpatías que tenga las preferencias electorales que tenga, sabe que es una necesidad acuciante, sabe que es un drama social y sabe que es un clamor. Un drama que afecta a todas las españolas y los españoles, pero particularmente a los jóvenes. El derecho a la vivienda, el derecho a tener un hogar en el que construir un proyecto de vida, el derecho a elegir si se quiere vivir solo o se quiere vivir en pareja, con amigos, con hijos, cerca de tus padres o de tu familia, en tu pueblo, en tu barrio, hoy no se está cumpliendo en España. Demasiada gente en nuestro país sabe lo que es vivir con la angustia permanente de que te puedan subir el alquiler, de que te echen de tu casa porque no puedes afrontar 100, 200, 300 o 400 euros más. Y la angustia de saber que ahí fuera, en el mercado, quizá tampoco pueda existir otro alquiler que te puedas permitir. Demasiada gente sabe lo que es vivir con la incertidumbre y el agobio del que lo más probable es que tengas que mudarte de barrio, cambiar a tus hijos de colegio, cambiar las rutas de transporte, tener que cambiar el conjunto de tu vida y de tus relaciones comunitarias. Demasiada gente sabe lo que es la vergüenza de tener que volver a casa de tus padres, de tener que seguir compartiendo piso a los 40 o de tener que seguir conviviendo con una persona con quien no quieres seguir conviviendo pero que necesitas para poder pagar el alquiler o para poder afrontar la hipoteca. Demasiada gente sabe lo que es no encontrar casa en tu pueblo, en tu ciudad, porque tienes la mala suerte de haber nacido en una zona turística en la que solo te hacen contratos de septiembre hasta junio, porque el resto están reservados a multiplicar las ganancias con el alquiler turístico. Demasiada gente simple y llanamente no puede construir proyectos de vida en nuestro país. Y esto no es una casualidad. Esto tampoco es reciente. Esto no es algo que de repente acabe de suceder. Es algo que se viene cultivando desde hace mucho tiempo. Es el resultado de un desequilibrio profundo de poder en nuestro país, entre una minoría propietaria que impone sus condiciones y una mayoría que se ve sometida a condiciones que no puede elegir. Hay quienes defienden desde posiciones que se autodenominan liberales, que este problema se arregla solo, que lo que hay que hacer es dejar al mercado porque lo va a arreglar solo y que toda intervención pública se convertiría en un boomerang que acabaría empeorando la situación y, en este caso, elevando los precios. Vamos a poner dos ejemplos porque las ideas se miden en sus efectos. La gente que dice que cualquier intervención pública lo que va a hacer es encarecer los precios, decía lo mismo, por ejemplo, con la intervención de los mercados energéticos en España. Si el Estado asume sus responsabilidades y interviene en la fijación de precios de la energía, lo que pasará es que los precios se dispararán. ¿Qué ha sucedido? Que hoy tenemos la energía mucho más barata que la media de la Unión Europea gracias a una intervención pública decidida al lado de las familias y no al lado de las grandes energéticas. Segundo ejemplo de esta supuesta idea que dice no, es que si el Estado interviene los precios se disparan. Quienes defienden esta idea nos decían que si el Estado tomaba parte decidida para proteger las rentas de las familias trabajadoras, tomaba parte decidida para proteger las condiciones de vida de los trabajadores, las consecuencias iban a ser las contrarias de las buscadas. Así que si realizábamos una reforma laboral por primera vez en décadas para mejorar los derechos de los trabajadores o si subíamos el salario mínimo interprofesional, se iba a disparar el desempleo. Hoy hay más trabajadores que nunca trabajando en España en mejores condiciones y con el salario más alto. En realidad, el debate no es un debate sobre si tiene que haber intervención pública en el mercado de la vivienda o no. Es el debate sobre si por primera vez esta intervención se hace para garantizar los derechos de quienes necesitan una vivienda y no pueden elegir, o la intervención pública se sigue haciendo al dictado de los grandes tenedores de vivienda, de las oligarquías rentistas y de los fondos buitres y de los bancos. En este caso, además, es particularmente sangrante, porque saben ustedes que el mercado de la vivienda es un mercado muy imperfecto. No existen los mercados perfectos, salvo en la cabeza de tipos, no sé, como Milei. El mercado de la vivienda es un mercado particularmente imperfecto. En primer lugar, porque la demanda es inelástica. La gente no puede elegir libremente si alquila o si compra una casa. La gente no puede elegir no consumir, no acudir al mercado de la vivienda. Sean cuales sean los precios, sean cuales sean los abusos, sean cuales sean las condiciones, la gente no es libre para decidir no alquilar o no comprar una casa. Igual que pasa, por ejemplo, en la sanidad. La gente no es libre para decidir no curarse si está enferma. Por eso hace tiempo que decidimos que la sanidad la sacábamos del mercado para garantizar un derecho. Lo que hicimos con la sanidad y generó tranquilidad, es hora de hacerlo ya de una vez con la vivienda. Y en segundo lugar, porque el mercado de la vivienda es un mercado oligopólico.
donde la gran propiedad está concentrada en muy pocas manos que así pueden imponer sus condiciones, pueden abusar, pueden encontrarle rendijas a las normas, pueden marcar condiciones a las que el resto simple y llanamente no puede escaparse, simple y llanamente le toca decir que sí, y eso no es ningún tipo de libertad. Les doy dos datos. Una que no es del Sindicato de Inquilinos, que es del portal inmobiliario Idealista. Los dos mayores caseros en España son no una abuela que con un piso complementa la pensión, eso es un animal mitológico detrás del cual ustedes se esconden. Son CaixaBank y el fondo buitre Blackstone. El segundo dato, en Barcelona casi la mitad de los pisos en alquiler son de propietarios que tienen 6 o más viviendas. 6 o más viviendas no es un pequeño propietario que tiene que compensar su salario con un poquito una vivienda. Alguien que tiene 6 o más viviendas es alguien que todos los días puede permitirse no trabajar viviendo exclusivamente de las rentas, sin generar un solo empleo, sin generar valor añadido, sin modernizar nuestro país, detrayendo recursos de la economía productiva para ponerlos al servicio de la economía rentista. Que en España los precios de la vivienda estén disparados no es una desgracia, no es una casualidad, es simple y llanamente el resultado del desmesurado poder de una minoría por encima de la mayoría, y es necesario que este Congreso empiece a tomar cartas en el asunto. Todos ustedes que muchas veces mencionan permanentemente la Constitución para tirársela a la cabeza de otros, se olvidan sistemáticamente de los artículos que no le gustan. El otro día lo dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz. No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¡Ojo! Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización de suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. No es la Constitución de la Unión Soviética, es la Constitución española. En este caso, después de mucho tiempo de haber fomentado un modelo en el que se intentaba construir un bloque inmobiliario rentista, en el que la clase media aspiraba a poder tener una casa que le dejara en herencia a los hijos, que compensara las rentas cada vez más insuficientes del trabajo, lo que ha sucedido es que ese modelo se ha hecho insostenible. Y como se ha hecho insostenible, a todos los españoles, también a sus votantes, les resulta una fuente cada vez mayor de angustia, de incertidumbre, de quebraderos de cabeza, de miedo, de inseguridad, conseguir tener una vivienda. En ese sentido, los legisladores vamos tarde. Y vamos tarde también porque a cada medida que hemos adoptado, los propietarios han conseguido brechas, rendijas por las que colarse para no cumplir la ley. Un ejemplo es la propuesta que traemos hoy. El alquiler de temporada se ha convertido en una rendija por la cual los propietarios pueden cometer fraude de ley. Por ejemplo, hoy se están usando contratos de temporada y de habitaciones para esquivar la ley de arrendamientos urbanos y la regulación de alquileres. Por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos obliga al arrendador a realizar contratos de 5 o 7 años durante los cuales no se puede subir más allá del IPC el precio del alquiler. ¿Qué hacen muchos propietarios? Hacen un uso fraudulento de los contratos de temporada y, por tanto, pueden subir el precio de alquiler año a año o echar a los inquilinos. Cuando nosotros estamos proponiendo esta PL, esta proposición de ley, estamos diciendo que hay que hacer cambios muy concretos, cambios quirúrgicos que ayuden a solucionar esta rendija y que ayuden a darle garantías a quienes necesitan un alquiler a un precio asequible. Hoy es norma general las subidas arbitrarias cuando llega junio o cuando llega la nueva temporada. Con esta propuesta de ley limitamos la duración máxima de contratos de alquiler temporales o de habitaciones a 6 meses. Superados 2 periodos de 6 meses encadenados, se considerará un contrato de vivienda habitual y se aplicará, como debe ser, la ley de arrendamientos urbanos. En segundo lugar, se acabó la barra libre para el propietario, no podrá ser él el que decida que se trata de un alquiler de temporada. Con esta proposición de ley se introduce la obligación de justificar la necesidad de la temporalidad. Hay que probar esas circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, y si no se justifica adecuadamente la temporalidad del contrato, entonces se dará que es un contrato de vivienda habitual. En tercer lugar, se acabó tener que hacerte cargo de los desperfectos de una vivienda que no es tuya. Esta proposición de ley iguala los derechos de los inquilinos a los de vivienda habitual. Y si tienes desperfectos o reparaciones en tu casa, esas reparaciones las pagan los caseros como tienen que hacer si es una vivienda de alquiler para vivienda permanente. En cuarto lugar, hasta ahora es posible que te pidan pagar hasta 2 meses de fianza en un alquiler de temporada. Este abuso se acaba con esta proposición de ley. Si vives en un piso de temporada, la fianza será como máximo de la mitad de tu mensualidad. Estamos hablando única y exclusivamente de cerrar una rendija para garantizar que los grandes propietarios
cumplen con la Ley de Arrendamientos Urbanos y que cerramos esa brecha que ha permitido abusos hasta ahora. Lo quiero decir de manera muy clara. Esta es una etapa de desorientación y de hastío que puede llevar a mucha gente a alejarse de la política, y esto es regalarle las decisiones políticas a los poderosos o, peor, cargar sus frustraciones contra los más vulnerables. Frente a eso es necesario recuperar la iniciativa, salir de la defensiva y dar pasos que demuestren que se puede seguir avanzando y hacer más fuertes a los más débiles, con más confianza en sus propias fuerzas, con más herramientas y más autonomía para ir por más. En un momento de bloqueo y de bucle en el sistema político, la solución que puede desequilibrar a favor de la conquista de derechos y, por tanto, de la limitación del poder absoluto de los amos del dinero, en este caso está fuera, está en la activación popular. Lo digo muy claro, esta ley no es nuestra. Esta ley es la ley de los movimientos sociales, de los colectivos vecinales, de las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, del sindicato de yugateras, del sindicato de inquilinos. Y es una ley que no nos han pedido que hagamos. Este esquema a nosotros, defensores de la autonomía, nunca nos ha gustado. No es que haya gente que en lo social proteste y después nos pidan que hagamos leyes. No es que ellos se ocupan de lo social y nos piden a nosotros que hagamos nuestro trabajo en lo político. Esta es una ley que han hecho las organizaciones de la vivienda. Es una ley que, por supuesto, está abierta a las negociaciones, pero es una ley solvente, es una ley justa, es una ley precisa que ayuda a resolver una brecha por la que se están colando muchos abusos. Es una ley que nosotros vehiculamos, que nosotros negociamos, que nosotros defendemos y que nosotros impulsamos, pero no lo hemos hecho solos. Esta ley la firmaron también en su día Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Podemos. Queremos agradecerle a todas las organizaciones y a toda la militancia su empuje y su trabajo solvente. Queremos agradecerle, y quiero agradecerle en particular, a las compañeras y a los compañeros que en el Grupo Plurinacional de Sumar trabajan en la vivienda. Y quiero agradecerle particularmente a Galapín por ese optimismo radical e inquebrantable que hace que las cosas finalmente sean posibles. Miren, acabo, señora presidenta. A nosotros nos parece que abordar de manera inteligente, de manera valiente, de manera contundente y con los principios claros el drama y el abuso que hay con la vivienda en España es absolutamente prioritario. En primer lugar, para que los proyectos de vida puedan volver a ser posibles, para que la gente pueda ser adulta en términos civiles, pueda establecer proyectos de vida libremente sin estar sometido a la tiranía de los amos del dinero. En segundo lugar, por salud mental. No vale rasgarse permanentemente las vestiduras con la cuestión de salud mental y condenar a tanta gente a la angustia, a la incertidumbre, a las noches sin dormir, a las dificultades. En tercer lugar, por la igualdad de oportunidades. Basta ya de darle a la gente la cantinela de que lo que hace falta es esforzarte más y que si no te va bien es porque no quieres. La meritocracia en España son los padres, pero los padres literalmente, la herencia que te pueden dejar los padres. Un país con igualdad de oportunidades es un país que acaba con esta brecha de ingresos entre los propietarios y los no propietarios. En cuarto lugar, por economía. Hay que desincentivar las inversiones en la economía rentista y hay que incentivar las inversiones en la economía productiva que genera empleo. En quinto lugar, por democracia. Hay que equilibrar la balanza del poder social entre propietarios y no propietarios. Por mucho que las elecciones sean libres y competitivas, si la balanza de poder social está tan desequilibrada entre propietarios y no propietarios, eso siempre se acaba reflejando también en la balanza del poder político. Un país con democracia es también un país con mayor igualdad. Y en quinto lugar, por soberanía. Y aquí nos gustaría encontrar a muchos que se dicen patriotas. Basta ya de sentirnos extranjeros en nuestras propias ciudades. Basta ya de que si has nacido en una isla o si has nacido en una ciudad de costa, no puedes vivir en tu ciudad o en tu pueblo. Basta ya de que te tengan que echar de tu barrio. Basta ya de que nuestras ciudades se las acaben quedando los fondos buitres. Señor Errejón, tiene que ir terminando. Nosotros, acabo, señora presidenta, tenemos propuestas claras y tenemos un punto de vista muy decidido, y así lo hemos defendido en nuestra propuesta para los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, quiero ser muy claro, lo que hoy defiendo en esta tribuna no es el conjunto de nuestras propuestas. Es una cosa mucho más modesta. Nosotros queremos ir mucho más lejos, pero nos hacemos cargo de la aritmética parlamentaria y del equilibrio de fuerzas que hay en este Parlamento. No les pedimos hoy el voto para el conjunto de nuestros proyectos de vivienda. No les pedimos el voto para el paquete completo de nuestras ideas de cómo habría que abordar las medidas de vivienda. Y estamos convencidos de que son las mejores, las más justas y las más eficaces. Se lo pedimos para corregir un abuso concreto que permite que los propietarios se salten la ley de arrendamientos urbanos. Les pedimos que la acepten a trámite. Esperamos muy poco de la derecha y de la extrema derecha. Le agradecemos mucho a los grupos que han apoyado esta moción. Se lo agradecemos también a quienes con su abstención van a permitir posiblemente que se tramite y aspiramos con todos a mejorarla en el proceso de trámite de la ley. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Oces Íñiguez por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy una iniciativa legislativa de Sumar y sus colegas separatistas para intentar justificar el fracaso de las normas que aprueba en materia de vivienda junto con el Partido Socialista. Un nuevo intento de remozar lo remozado, de retorcer lo retorcido. Otra filigrana discursiva más para intentar camuflar los desvaríos normativos que aprueba Sumar junto con el Partido Socialista. Pero a nosotros esto no nos extraña lo más mínimo, porque como la historia ha demostrado, los comunistas siempre acaban destrozando y destruyendo todo aquello que dicen querer proteger. Si los precios del alquiler y la vivienda se disparan, para ustedes la culpa es del pequeño propietario que no sabe administrar correctamente su patrimonio. Si las rentas medias de los españoles caen, para ustedes la culpa es de los autónomos, que son unos codiciosos sin corazón que no pagan lo conveniente a sus empleados. Y si los barrios son más inseguros que nunca, para ustedes la culpa es de los vecinos que no abren convenientemente el corazón a la multiculturalidad. Y así con todo. No hay barrio que no hayan degradado, ni familia que no hayan esquilmado, ni negocio que no hayan abocado al cierre. Hoy, por desgracia, tenemos distritos enteros saturados, entregados a la ley de la jungla, es decir, al mejor postor. Cascos históricos donde los vecinos de toda la vida son la reliquia más preciada, ya en peligro de extinción. Y pisos, en otro momento asequibles, hoy son sueños inalcanzables. Pero, señorías de Sumar, la culpa no es de ustedes, ¿verdad? Señorías, les recuerdo que el mismo día que se aprobaba en mayo de 2023 la ley de vivienda, su dirigente Yolanda Díaz decía con todo descaro que por primera vez en España teníamos una ley que garantizaba el derecho a la vivienda y terminaba diciendo: nuestro país hoy es sustancialmente mejor. Y tanto. En ese momento estábamos mejor que hoy, porque cada día que pasa el mercado y el acceso a la vivienda se va desgastando más. Los precios de arrendar se han disparado un 13%, la oferta ha disminuido un 15% y efectivamente se han multiplicado los alquileres temporales y de habitaciones, pero ustedes han conseguido algo increíble, que es un cisma entre propietarios e inquilinos. Son ustedes, señorías de Sumar, una izquierdita que enseña mucho los dientes en sus discursos, pero que no abandonan sus poltronas para defender a los más débiles. Pero desde Vox se lo hemos advertido en multitud de ocasiones, desde el Congreso de los Diputados, sí, señor Errejón, sí, se lo hemos advertido en multitud de ocasiones y también desde todos los parlamentos regionales que esto iba a estallar y se lo volvemos a decir. Yo no dudo que algunos de ustedes quizás quieran arreglar el problema de acceso a la vivienda, pero para eso lo primero que tienen que hacer es quitarse las anteojeras ideológicas, generar seguridad jurídica y también construir un marco que genere cierta confianza en los españoles. Señorías del PSOE, de Sumar y Podemos, todos ustedes son responsables de la situación actual. Son ustedes los verdugos de la emancipación familiar y de la vivienda asequible. Y encima han decidido rematar mortalmente a miles de barrios y pueblos que ya llevaban años agonizando. Miren, el PSOE y ustedes son son los mayores promotores de incertidumbre material y de sinhogarismo. Y encima su ley de vivienda ha sido la puntilla que ha dejado y que ha rematado a décadas de políticas nefastas en materia de vivienda por parte del bipartidismo. Y en lugar de enmendarse y hacer más fácil la vida a los españoles, han decidido retozar en su desastre y empeorar lo que ya era insostenible. Si en algo ha contribuido sus normas de materia de vivienda, ha sido a menoscabar como nunca el derecho a la propiedad privada de los españoles, cosecha de años de trabajo y esfuerzo de todos los españoles, en aniquilar la inversión en vivienda que ha dejado en la estacada a los inquilinos con el alza de los precios, y en atacar frontalmente a los pequeños propietarios, bastión de la España que fue y que hoy es indistinguible. Sin duda que existe un auge en los fraudes en algunos contratos formalizados en arrendamientos de temporada.
se lo dijimos y se lo volvemos a decir, pero también existe un problema de inseguridad jurídica y de sobreregulación en el contrato de arrendamiento residencial. ¿Y ustedes aquí qué quieren hacer? Se lo decimos, esto es lo que hay que modificar. Y en esta proposición de ley vuelven ustedes a enredarse, introducen nuevas obligaciones a los arrendadores, la inmensa mayoría personas mayores, ancianas. No sé si recuerdan que según el informe del Banco de España, la mayoría de los arrendadores en España, en concreto el 92%, son pequeños propietarios y particulares. Sinceramente, no creemos que su ley, la verdad, y las recetas hoy expuestas vayan a ampliar el mercado de la oferta de la vivienda bajo ningún concepto, más nos parece pura propaganda. Quizás lo hagan precisamente por su incompetencia para ampliar el parque de vivienda pública, es decir, el parque de vivienda social con el Partido Socialista, o también quizás por la ceguera ideológica que les impide plantear iniciativas equilibradas. Señor Errejón, se lo dejo muy claro. Nosotros sí queremos políticas claras y justas que impidan la especulación inmobiliaria y que frenen la compra masiva por parte de los fondos de inversión extranjeros. Sí lo queremos. Eso sí, sobre todo porque están dejando a los españoles absolutamente descartados, sin opciones ni oportunidades. Pero, señor Errejón, son ustedes los que gobiernan aquí. Y nunca había sucedido que tantos fondos de inversión extranjeros estén comprando vivienda y también suelo agrícola, es decir, el campo español. A nosotros, señor Errejón, nos gusta mucho el artículo 47, no tenemos ningún problema en decírselo. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Pues ya lo sabe, señor Errejón, impedir la especulación, regular el suelo y vivienda digna para todos los españoles. Para terminar, y como comprenderán, no vamos a ser nosotros los encubridores de sus desmanes. Eso sí, les instamos a que abandonen esta senda que deja ya demasiados damnificados. Por un lado, las personas mayores que no quieren ofertar su vivienda y, por otro lado, los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. En Vox vamos a seguir luchando todos los días para garantizar que todos los españoles tengan un verdadero hogar en el que pueda desarrollar con seguridad su proyecto de vida. Por ello, vamos a aumentar el parque de vivienda público y privado, liberar suelo que no esté especialmente protegido por el interés nacional, priorizar el interés de la gente sobre el interés del capital, proteger al propietario frente al ocupa, reducir drásticamente impuestos, cargas y burocracias y, por supuesto, establecer un ambicioso plan de bonificaciones y deducciones fiscales para que no haya un solo joven español sin futuro en España, ni familia sin hogar, ni ancianos y abuelos a los que las leyes les genere incertidumbre o inseguridad en sus últimos años de vida. Muchas gracias.